Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Constanza Torrejón y en este podcast quiero presentar la información que encontré sobre las tres versiones del derecho: el naturalismo, el positivismo y el realismo jurídico. El objetivo de este podcast es hablar sobre las características de estas versiones del derecho y reflexionar así sobre ellas y cómo afectan en nuestra vida. Empezando por el positivismo, esta teoría separa el derecho de la moral. Este sostiene que el derecho debe ser independiente de la moral, argumentando que una ley no debe ser necesariamente moral para ser válida. Una ley moral, como ejemplo, las normas que se aplicaban en la Alemania nazi. Según esta teoría, serían válidas. Otra característica que tiene vínculos con la Alemania nazi es que el positivismo considera que todas las leyes que hayan sido creadas en un procedimiento dentro del ordenamiento jurídico del Estado correspondiente es válido, sin importar su contenido. Sus orígenes se remontan a las civilizaciones como en Roma, donde se empezó a distinguir entre la ley divina y la ley humana. En la Edad Media, el cristianismo volvió a unir al derecho y la religión, pero con el Renacimiento y el fortalecimiento del Estado, se retomó la separación. Claro, no existía solamente una versión del positivismo. Una versión de esta podría ser el clásico o el exágesis, el cual decía que con representantes como John Austin, que el derecho son las leyes dadas por el soberano y que éstas son respaldadas por sanciones. Todo esto sin tener una conexión, o al menos no una conexión necesaria, entre la norma jurídica y la moral. Si una norma dice que alguien que cruce la calle, por ejemplo, en rojo, debe ser multado, no importa si estaba llegando tarde a algún lugar o si existía algún tipo de justificación moral válida. La ley dice que debe ser multado y así será. Otra versión del positivismo sería la normativista, por el famoso filósofo Hans Kelsen, quien pensaba que las normas estaban ordenadas por una jerarquía, empezando desde la Constitución hacia abajo. Kelsen pensaba que el juez debe de imponer la ley aunque sea inmoral, ya que es válida dentro del sistema, siendo así esta la teoría del derecho puro de Kelsen. Un ejemplo real del positivismo podría ser las multas de tránsito, ya que no importa si la multa es justa, sino la validez legal que tiene esta, la cual debe de estar establecida por el Estado. Esto viene en el artículo 199 de la Ley de Tránsito chilena. Otra teoría es el realismo jurídico. El realismo jurídico dice que las leyes no se aplican inmediatamente, o sea que las tiene que aplicar e interpretar un juez para que se aplique y dé una sentencia. Ese es el derecho real. Otra forma de pensamiento característica del realismo jurídico sería lo importante que es para ello el argumento de que no solo depende de la lógica, pero también de la ideología, la experiencia y las emociones de los jueces. También podrían influir los factores sociales y políticos. El realismo jurídico empieza, o al menos más evidentemente, en los Estados Unidos en el periodo de 1920 y 1930. El realismo estadounidense proviene principalmente de estos pensadores como Oliver Wendell Holmes, Jerome Frank, entre otros. Holmes decía: la vida del derecho no ha sido la lógica, sino la experiencia. Se puede ver como una respuesta al positivismo formalista, el cual pensaba sobre las leyes de una manera más cerrada. Hoy en día, el realismo jurídico se puede ver en la teoría crítica del derecho, la sociología jurídica y el análisis de casos, etc. Una versión del realismo jurídico es el estadounidense, el cual argumentaba que el derecho lo hacían los jueces cuando ejercían las leyes, estas siendo influenciadas por distintos factores. También se enfatiza sobre cómo deberíamos estudiar el derecho empíricamente. Una frase de Holmes decía: el derecho es la predicción de lo que harán los tribunales. Otra forma de realismo jurídico es el escandinavo, el cual se enfoca en la idea de que el derecho no es objetivo. Las normas jurídicas son órdenes que afectan las conductas del humano, pero la norma no tiene valor en sí misma. Alf Ross decía que las leyes no describen realidades, sino que son más como un instrumento para guiar comportamientos. Un ejemplo en la vida real podría ser algunos casos de divorcio en Chile, donde un juez, ya pasado, autoriza al divorcio por cese de convivencia aunque no hayan cumplido los 3 años que se requieren, por el bienestar emocional de los hijos de la pareja. El juez interpreta la situación, ejerciendo la ley más allá de lo escrito. Por último, el jus naturalista. Esta es la corriente filosófica que argumenta la existencia de un derecho universal, anterior y superior al derecho positivo. Los naturalistas, o la mayoría, piensan que existen morales naturales del ser humano que no dependen del legislador, como la dignidad o la vida. También otra característica importante es el vínculo que éste tiene entre el derecho y la moral. Al contrario del positivismo, la moral es una parte esencial del derecho. Y si la ley no es moralmente justa, es ilegítima.
En el libro Ley Natural y Derechos Naturales de John Finnis se evidencia que esta teoría se establece más predominadamente en la Edad Media, por Tomás Aquino, pero su origen viene de la antigüedad clásica con Sócrates y sobre todo Aristóteles. Cicerón decía, la verdadera ley es la recta razón conforme a la naturaleza, universal, inmutable, eterna. En la Edad Media, el naturalismo y la teología cristiana se vuelven muy cercanos. Tomás de Aquino decía que el derecho natural se origina en la ley divina de Dios y que Dios le daba la razón al ser humano, inclinándolo así hacia el bien y la justicia. En la Edad Moderna, Hugo Grocio expresa que el derecho natural seguiría siendo válido si Dios no existiera. En esta época también surge John Locke, quien pensaba en la existencia de los derechos individuales, como la propiedad y la libertad. En el siglo XX, después de la guerra contra el nazismo, se vuelve a abrir la conversación del naturalismo para razonar que lo que era técnicamente legal, como las acciones de los nazis, no tenía que ser necesariamente legítimo. De esto se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Una versión del naturalismo es la teológica, con pensadores como el ya mencionado Tomás Aquino, quien sostenía que el derecho natural surge en Dios y que se ve manifestada en la racionalidad del humano. Matar es inmoral no porque la ley humana lo diga, pero porque contradice la moral dada por Dios. Otra versión dice que en vez de basarse en la religión, se basa en la razón humana. Pensadores como Locke o Rousseau decían que el derecho natural tiene origen en la razón humana que establece las normas de justicia. Un ejemplo del naturalismo es el derecho de la protesta social, que se expresa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este sería el derecho a la reunión pacífica. Chile hizo uso de su derecho a la reunión pacífica en las protestas del 2019, en el estallido social. Ahora me gustaría presentar las diferencias en las tres teorías, ya que aunque hablen del mismo tema, o sea, teorías sobre el derecho, estas tres teorías son diferentes entre sí. En cuanto al origen del derecho, el naturalismo cree que surge de las morales naturales del ser humano y los valores universales. En cambio, el positivismo piensa que el derecho proviene de una autoridad legítima, independientemente de su contenido, como la ley escrita. En el mismo tema, el realismo jurídico piensa que el origen del derecho viene de la práctica real, sin importar de lo escrito o las morales naturales del hombre, sino lo que en realidad ocurre en la práctica. Otra diferencia sería en su relación con la moral. Los naturalistas piensan que el derecho y la moral están naturalmente conectados, mientras que el positivismo piensa exactamente lo contrario. Los positivistas piensan que la moral no va a la mano con el derecho, mientras tanto el realismo jurídico es una combinación entre ambos. Pero no es lo mismo, ya que argumenta que la moral puede influir en las decisiones jurídicas, pero no son esenciales, es decir, no define el derecho. Una tercera diferencia sería la visión del juez en cada teoría. El poder o el trabajo que hace es diferente. Mientras que en el positivismo el juez aplica estrictamente la ley, el naturalismo hace que el juez refleje las normas de la justicia natural y el realismo jurídico es un poco más subjetivo, tomando distintos puntos en cuenta para la decisión del juez, como el contexto, la psicología o la realidad social. La pregunta planteada es la siguiente. ¿Por qué creen que un juez realista podría decidir diferente a un positivista en el caso de un daño ambiental? Después de investigar sobre estas teorías y filosóficas, puedo contestar que el juez realista decidiría distinto a uno positivista, porque aunque ambas son parecidas, estas tienen diferencias. El juez positivista se guiaría rigurosamente por la ley vigente, ignorando otros factores como las valoraciones personales o el impacto ambiental que podría tener dicho daño. El juez positivista argumentaría que si no existe una ley que expresamente aclare que la acción que provocó el daño al medio ambiente es ilegal, no se puede sancionar y por ende no hay responsabilidad legal. El juez realista procedería a juzgar la situación del daño en cuanto a factores políticos, morales, sociales o hasta sus creencias personales. Después de esto, justificaría su decisión con las leyes del Estado. El positivista se basará solamente en la validad de la norma, sin considerar otros factores, pero el realista considerará los factores y también justificará su decisión con las normas válidas de la nación. Una contradicción podría ser que el positivista no actúa porque no está expreso en la ley, sino que no puede, no es válido, mientras que el realista sancionará el daño incluso si la ley no diga expresamente que el tipo de daño que se sucedió al medio ambiente es ilegal. Después de investigar sobre el naturalismo, el positivismo y el realismo jurídico, puedo concluir que las tres teorías tienen distintas formas de pensar sobre el derecho. Cada una es igual de válida que la otra. El naturalismo tiene un origen más moral y la justicia directamente viniendo del humano, mientras que el positivismo y el realismo jurídico se basan más en las leyes, esta última basándose más en una realidad social. Antes de despedirme, me gustaría dejarlos con la invitación a cuestionarse. ¿Podemos confiar en los jueces?
¿Sus decisiones serán siempre objetivas o sus morales personales siempre interferirán en sus decisiones? ¿Es el derecho solamente un conjunto de reglas o es un tipo de instrumento que es afectado por factores externos para enfrentar los desafíos de hoy en día?